los migrantes salen al infierno, ¿no? Al infierno que es México como tal. ¿Qué tal? Soy Mauricio Azaga Carrillo, profesor de Reflexión Universitaria y Filosofía en el Departamento de Filosofía, aquí en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. En nuestro país se da más la migración ilegal de las personas que vienen de países centroamericanos con el fin de llegar a los Estados Unidos. Y bueno, esa es la migración aquí en tránsito, en el transcurso o en el camino que van aquí en México. La pregunta ahí es: ¿qué está haciendo el gobierno mexicano también, o qué está haciendo el Estado para la protección de los derechos de estos migrantes? Y vemos que no es mucho, pues, que no están haciendo mucho, que es insuficiente. Como mexicanos hay un temor en el imaginario colectivo a las personas centroamericanas, ¿no? O porque son malas, o porque son malos, o bien porque desconocemos las culturas, ¿no? Y no conocemos las razones por las que ellos están saliendo de sus propios países, ¿no? O sea, el racismo y la xenofobia no solo están en los Estados Unidos, sino en México también. Creo que lo que está llevando a las personas centroamericanas al salir de sus países de origen es, en primer lugar, la violencia extrema que se está dando en Centroamérica, ¿no? Que han sido como lo que ha dejado las guerras civiles que ha habido en los años 80 y en los años 90 también, por intervención de los Estados Unidos. Otro factor son los factores económicos también. Bueno, sabemos que hay mucha pobreza, pobreza extrema, y tienen que salir de sus países o emigrar a otros países que les dan ciertas garantías también. Pero también algunos ya empieza a surgir como en el imaginario colectivo, como pues si toda la gente emigra o sale de aquí de mi país, cuando yo sea más grande, cuando sea adolescente, también tengo que salir de mi país, ¿no? O sea, como por una experiencia cultural, por decirlo así. Los Estados Unidos han deportado más de 12,000, México ha deportado más de 400,000. Creo que tenemos como un doble discurso, ¿no? Para empezar, el discurso de la protección de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, ¿no? Pero me parece que el gobierno mexicano, en esas exigencias de trato de dignidad a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, también necesitan ellos dar ese trato digno aquí a los migrantes en tránsito. Hay convenciones internacionales para proteger a los migrantes, pero vemos que muchas veces son presa, digamos, fácil de grupos de trata de personas, ¿no? Tanto mujeres con fines de explotación sexual, ¿no? Tratándolas en lugares, en bares, no lo sé, ¿no? Está la otra parte, ¿no? No solamente es la explotación sexual, que eso es muy grave también, sino también la explotación con fines de explotación laboral, ¿no? Y lo que hacen es tenerlas ahí como tal, esclavizadas, ¿no? En condiciones infrahumanas, para poder trabajar en el campo, ¿no? Bueno, trabajar entre comillas, porque realmente es otra forma de esclavitud como tal. Entonces, lo que está plasmado en las leyes, en las convenciones internacionales, no se ve plasmado en la realidad, y eso es muy triste. Los migrantes, aunque están cometiendo faltas administrativas en el país al entrar de manera ilegal, pero eso no quiere decir que no se les respeten sus garantías individuales o que se les respeten los derechos humanos básicos, ¿no? Para empezar, el derecho a la vida como tal, el derecho al libre tránsito, el derecho a una vida libre de violencia aquí, y el derecho también a llevar un proceso legal debido, como es. Si vienen migrantes a nuestro país, pero migrantes formados, doctores, inteligentes o no tan inteligentes, con dinero, que vienen a hacer turismos, dicen bienvenidos, ¿no? México es creo que el 10º país, ¿no? Con más turismo en el mundo, ¿no? O sea, empezamos a diferenciar a los migrantes según las características, y la característica es la xenofobia a partir de la porofobia, es decir, el temor al extranjero a partir de si eres pobre o si eres rico. Y a los migrantes pobres nadie los quiere, desafortunadamente. En filosofía hablamos de esto como el problema de la hospitalidad también, ¿no? Creo que tenemos que abrirnos a la hospitalidad hacia los que son diferentes a nosotros, porque nos abrimos a los que son muy parecidos, pero cuando viene alguien con una lengua diferente, o con una cultura diferente, con un idioma diferente, con un acento diferente, cuando lo vemos que no comparte usos y costumbres, y cuando no comparte una cultura como la mía, empezamos a rechazarlos, ¿no? Creo que es un problema, es el problema del futuro, el problema de las migraciones, y tiene que ser abordado como un problema complejo también, y un problema complejo exige también soluciones complejas, no soluciones solamente desde una sola visión.